Bueno, gente, aquí estamos para cumplir mi reto cuaresmal 2014. Fui retado por Edinán en el marco de una dinámica que me parece bastante interesante para este tiempo de cuaresma. La lectura que yo voy a compartir con ustedes es la de los discípulos de Maús, del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, donde relata que dos discípulos iban por el camino y Jesús se les acerca. Ellos iban discutiendo sobre todo lo sucedido. Jesús les pregunta sobre qué hablaban. Pues ellos con asombro le responden que si acaso no se ha dado cuenta que mataron a Jesús y lo crucificaron, y que bueno, que él era en quien tenían fundamentadas sus esperanzas para que liberara al pueblo, y ahora estaba muerto. Que incluso algunas de las mujeres habían ido al sepulcro y relataban que habían escuchado o visto ángeles que anunciaban la resurrección de Jesús, pero el cuerpo no aparecía. Pues Jesús viene y le reprocha que acaso no entienden las escrituras, y empezó a explicárselas desde los tiempos de Moisés, pasó por los profetas, y en el caminar les explicó, pues. Y al terminar el día, Jesús se separaba de ellos y ellos le insistieron en que se quedara y lo invitaron a cenar. Al momento de compartir la cena, Jesús fraccionó el pan, y fue entonces cuando los ojos de los discípulos se abrieron y se dieron cuenta que era Jesús. Jesús desaparece y ellos regresan llenos de valor y esperanza a contarle a los discípulos que estaban en Jerusalén lo sucedido. Pues vean, los discípulos le plantean a Jesús todo un panorama desolador en torno a su muerte. Un panorama que los desanimó, pues. Una situación que sucede frente a nosotros. En nuestro país, la realidad que vivimos, frente a una corrupción imperante, frente a un grado de inseguridad insoportable, bueno, ningún grado de inseguridad es soportable, frente a la falta de empleo, a la educación y la salud en proceso de privatización, y de repente con los peores índices o maltratados, mal dirigidos, frente a niveles de miseria que viven nuestros hermanos, pues es todo un panorama que desanima, que desalienta. Entonces, ¿dónde encontrar la fuerza? ¿Dónde encontrar ese ánimo? ¿Dónde encontrar la fuerza para animarse frente a todas estas situaciones? ¿Cómo descubrir a Jesús en estas condiciones, en todas estas situaciones tan difíciles? Nos corresponde pues hacer un par de cositas, si lo analizamos. Para empezar, debemos aprender a despertar nuestra conciencia crítica, pues, frente a la campaña gobiernista que impera. Si lo vemos, los discípulos lo vivieron en su época, cuando le expresan el discurso a Jesús y le dicen, pues nosotros creíamos que Jesús sería el salvador del pueblo, pero ahora lo mataron. Entonces esa era la campaña que se manejaba entonces, y los discípulos frente a ella, o invadidos por ella, lo que mostraban era desánimo. Igual nos sucede a nosotros, pues. Nosotros no hemos aprendido a despertar una conciencia crítica frente a las situaciones que vivimos. Y nos dejamos enajenar, nos enajenamos por todos los medios, por toda esa supraestructura que el gobierno maneja. De pronto nos invaden a través del fútbol, a través de las telenovelas, a través de los programas de televisión, los mismos comerciales. Nos dejan enajenado el pensamiento, y poco nosotros hacemos para despertar de él. Quedamos adormecidos. Entonces debemos aprender a despertar una conciencia crítica. Luego tenemos que entender cuál es nuestro papel o nuestro sitio en la historia, y comprender la historia misma, pues. Si nos fijamos, cuando Jesús empieza a explicarles las escrituras, les empieza a explicar paso a paso desde Moisés, los profetas, y les deja ver o entrever a los discípulos que la historia no se le ha escapado de las manos a Dios, pues, sino que más bien es parte de un proyecto. Si nuestro proyecto de pronto es construir una mejor sociedad donde todos vivamos mejor, para empezar debemos ubicar quiénes somos, reconocernos como hermanos de clases, pues, saber a qué estrato pertenecemos, reconocernos como tal, y luego involucrarnos en la transformación de nuestra realidad próxima.
Proyecto de Dios llevó tiempo. Transformar un país lo llevará más. Si le llevó tiempo a Dios, no nos va a llevar bastante tiempo a nosotros, pero bueno, algo debe hacerse. Entonces ubicarnos donde estamos para empezar a actuar y a transformar esa realidad inmediata. Luego debemos aprender a ser y hacer comunidad. Vean, la Biblia como tal no abrió los ojos de los discípulos, ustedes lo pueden leer en el Evangelio, en la lectura, sino más bien el momento de la fracción del pan, el compartir la cena, ese acto comunitario de compartir fue lo que abrió los ojos de los discípulos, ¿sí? Jesús en ese momento nos demuestra que no es una persona, no fue un paternalista, sino que ni se adueña ni de la caminata ni de la cena, sino que en ese momento desaparece, pues, ¿sí? Entonces nosotros de igual manera debemos aprender a dejar de esperar que nos den todo. Nosotros tenemos que aprender a levantarnos, a unir esfuerzos, a plantearnos objetivos comunes. Nosotros debemos aprender a organizarnos, nosotros debemos de aprender a compartir. Bueno, todo esto pasa por compartir de lo que se tiene, no de lo que de lo que sobra. Pasa por enseñar y aprender de otros, pasa por vencer la apatía, la desidia, por vencer la indiferencia, el egoísmo, pasa por anteponer el bien común a los intereses personales, pasa por comenzar a trabajar en la familia, en los grupos de amigos, en el trabajo, pasa por actuar dentro del barrio, de la colonia y empezar a hacer comunidad real, pues. Y para terminar, veamos qué significa resucitar y volver. En aquel momento Jesús desaparece y los discípulos regresan a Jerusalén a encontrarse con nosotros 11, llenos de esperanza, llenos de valor, porque han descubierto que Jesús realmente resucitó, pues. Entonces, para nosotros crear conciencia o despertar nuestra conciencia crítica, entender de pronto nuestro papel en la historia y ubicarnos, centrarnos donde estamos, ser y hacer comunidad, desemboca en algo que genera valor y genera esperanza, pues el trabajo colectivo, el trabajo en grupo. En resumen, lograr crear esperanza, lograr crear, llenarnos de valor, de vivir una vida comunitaria, eso se traduce en vida venciendo la muerte.